contra el 87% de la droga que de ahí sale, no de Venezuela. ¿Qué se le puede contestar a Diosdado Cabello? ¿Cuál es la capacidad militar de Venezuela? Ese ejercicio de la capacidad militar de Venezuela lo venimos haciendo ya hace bastantes años. Recordemos el escenario de Guerra Fría que vivimos con Hugo Chávez en tiempos de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, donde éramos sujetos de distintas provocaciones, instigaciones, ejercicios militares en la frontera y demás, donde pues nuestras Fuerzas Armadas con el apoyo de los Estados Unidos y demás nos permitía de alguna manera mirar nuestra capacidad de reacción y defensa. Es de importante reconocer que Venezuela inició una carrera armamentista bastante seria en tiempos de Hugo Chávez, donde compró varios aviones Sukhoi, corbetas a Rusia y llevó a cabo todo lo que fue la modernización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ellos tenían con qué en ese momento ganarnos una guerra, pero no tenían con quién. Tenían con qué la flota, los jugueticos, como le decimos, de jugueticos de guerra, pero las Fuerzas Armadas de Venezuela no tenían la capacidad para utilizar la versatilidad que requieren este tipo de aviones. Ahora bien, en cuanto a estas circunstancias, la quinta Fuerza Armada que creó Chávez en la Constitución del 99, que son las milicias bolivarianas, no es otra cosa que armar a una buena parte de la población, principalmente delincuentes, personas que tienen problemas con la justicia, con el único objetivo de defender la revolución a cambio de alguna subvención, algún salario, son una fuerza constitucional con todo el sentido de la palabra. Esa ha sido la respuesta que ha manifestado principalmente Nicolás Maduro en estos días. Hemos visto las imágenes donde muestra personas ya mayores, insisto, obligadas. Claramente ellos no quieren ir a la guerra con Estados Unidos, ni siquiera las Fuerzas Armadas de Academia de Venezuela quieren ir a una guerra con Estados Unidos porque, como decimos en mi tierra, Colombia, eso sería una pelea de tigre con burro amarrado. En tiempos en que estábamos en esa guerra fría acá en Colombia, recordemos cuando nuestras Fuerzas Armadas dieron en territorio ecuatoriano la baja del número 2 de las FARC, el narcoterrorista de alias Raúl Reyes. En esa época Chávez mandó 5 batallones a la frontera y demás. Y recordemos que salían hasta memes, chistes que las mamás le decían a los soldados venezolanos: si vas a la frontera de Colombia, trae café, trae leche, trae azúcar, porque pues el desabastecimiento es bastante grande. Y una de las fotos más icónicas de la historia de Venezuela, que se hizo un repositorio, una exposición en una galería hace algunos años, fue la cara de los soldados venezolanos, la alegría cuando les dieron la orden de regresarse de la frontera de Colombia al interior de Venezuela. Entonces, ni siquiera las fuerzas profesionalizadas están en la capacidad de ganarle a la única superpotencia que tiene el mundo a nivel militar como son los Estados Unidos. Venezuela podría sobrevivir con el apoyo de alguna potencia, pero yo creo, tengo la leve intuición que en esa reunión, en esa cumbre de Alaska que se llevó a cabo la semana pasada entre Putin y Trump por el tema de Ucrania, por algún lado tuvo que haber sonado el tema de Venezuela. Recordemos el escenario internacional hace 6 años, cuando surgió el fenómeno y la efervescencia del gobierno en funciones de Juan Guaidó, que Rusia sí estuvo muy pendiente, muy vehemente, el canciller Lavrov rechazaba cualquier situación, intervención militar sobre Venezuela y pues muchos decían, como en la región es un aliado muy importante para China y para Rusia, Venezuela, Estados Unidos no la tendría muy fácil. Ahora bien, ya miramos lo que pasó con Siria, con Irán, entraron Rusia y China que tienen intereses estratégicos, geopolíticos, de los mares, las aguas, el crudo sobre esos países. Claramente no entraron, mucho menos Venezuela. Venezuela hoy en día es un problema. Lo único que busca, los intereses que pueden tener los chinos
sobre Venezuela es que se les pague la deuda, situación que reconoce la oposición en el exilio de ellos recuperar el poder, reconocen la deuda que ha generado el régimen de Chávez y Nicolás Maduro para cuando ellos asuman el poder. O sea, es una garantía para saber de que se necesita un cambio, una transición a la democracia, una revuelta, una de vuelta a la democracia. Entonces, no hay ninguna posibilidad que los 4,5 millones de milicianos que dice tener Maduro, que no existen porque, insisto, no llegó a ese número de votos el 28 de julio de 2024. ¿Cómo va a tener más milicianos que votos? Lo dice y claramente los Estados Unidos con esa pequeña flota que ha enviado, que la sigue enviando y se va a seguir aumentando en los próximos días, donde realmente sí están armados hasta los dientes, situación que no podemos decir de las milicias bolivarianas, porque ni siquiera tienen dientes para contener un armamento por parte de los Estados Unidos, una agresión militar. Ahora bien, sobre la segunda pregunta, es muy claro. Lamentablemente en este momento, el gobierno que está en Colombia es aliado, el único validador internacional en este momento es el gran canciller que tiene Nicolás Maduro, se llama Gustavo Petro. En su momento, Chávez tuvo de gran canciller al presidente Lula, quien en una y otra cumbre decía que Chávez era un presidente legítimo, que era un presidente que era electo, reelecto, que sobrevivía a revocatorias del mandato, que cuál era la dictadura. Hoy en día, en cuanto a Nicolás Maduro, es esa persona, Gustavo Petro, quien tiene la responsabilidad bajo su política de paz total que ha colocado al país en escenarios peores que los años 80, pues nadando al país en coca con cerca de 300.000 hectáreas, situación que no es ninguna mentira, que la coca sale de acá, pero hacia Venezuela y hacia los Estados Unidos. Situación que por eso llama la atención el acuerdo que hicieron Petro y Maduro sobre la zona binacional de frontera, supuestamente para defender nuestras fronteras comunes, para la lucha contra el narcotráfico, pero es para todo lo contrario, es para mitigar la política ofensiva que ha caracterizado a nuestras Fuerzas Armadas de llevar a cabo la lucha contra el crimen organizado. Esto es un apaciguamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Por el momento, pues no podemos hacer nada porque nuestras Fuerzas Armadas son republicanas, son respetuosas del orden social justo y al día de hoy, al minuto de hoy, Gustavo Petro, por la manera como llegó al poder, bajo la arista de la democracia de las elecciones, es un presidente legítimo al día de hoy. Ya después del 7 de agosto miraremos qué pasa en cuanto a la sucesión y alternancia que debe continuar en nuestra democracia, donde ya Gustavo Petro sea una triste pesadilla del pasado que lamentablemente si Nicolás Maduro llegase a caer en estos días, en esta semana, tristemente Colombia no sería protagonista de esa gesta que demanda el mundo entero. Y digo tristemente porque quienes más hemos soportado a Chávez y a Maduro somos los colombianos, quienes hemos sido víctimas del apaciguamiento, del carruaje y de la protección que le ha dado a nuestros grupos narcoterroristas en su territorio, ha sido Colombia la víctima de Nicolás Maduro y de la víctima de Hugo Chávez. En principio, porque pues hoy en día Nicolás Maduro no es una amenaza para los venezolanos solamente, no es solo una amenaza para los Estados Unidos, es una amenaza continental. El ser elevado a la categoría de grupo terrorista por parte de los Estados Unidos, narcoterrorista, es algo que no es menor. Las FARC lo fueron, el ELN también siguen perteneciendo a esa lista, pero nosotros decíamos que es que la guerrilla nuestra no era solamente de Colombia, sino era una amenaza continental. Recuerde usted, Tomás, que las FARC asesinaron a la hija del presidente del Paraguay, Raúl Cubas, a Cecilia Cubas, donde nosotros no tenemos frontera común y estamos a 5.000 kilómetros de distancia. Entonces, la capacidad operativa de las operaciones extraterritoriales de los grupos terroristas es bastante grande y es
eso lo que es hoy día Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, un grupo narcoterrorista que por inspiración, con apoyo, con logística y demás, está haciendo operaciones en todo el continente. No crean que el Tren de Aragua es algo que se creó en una cárcel, en unos presos que sencillamente querían ocupar su tiempo libre. No, esto es una política, esta, recordemos, por parte de Venezuela, es una política exterior, una amenaza. Recordemos las palabras de Maduro y de Diosdado Cabello en tiempos donde el presidente Piñera, el presidente Duque, el presidente Macri y todos los que lideraron el Grupo de Lima, recordemos cuál iba a ser la respuesta por parte de Venezuela, una brisa bolivariana. Y lamentablemente somos los países donde más hemos sido víctimas de lo que llevó a cabo Maduro, ¿no? De abrir los penales con los delincuentes más poderosos que generó esa descomposición social del chavismo para que delinquieran y armaran el caos, porque realmente lo que estamos viviendo en las Américas es, en los colombianos dirán, estamos acostumbrados a la violencia, pero no a este tipo de violencia. Y ustedes los chilenos, también tengo el honor de vivir en Chile, las situaciones que se viven por el crimen transnacional orquestado desde Venezuela no se veía en épocas anteriores y pues precisamente es un objetivo de alto valor por el daño y la capacidad de hacer daño por parte del régimen, que no es solamente destruir un país, sino acomodar a través del crimen organizado la agenda ideológica que patrocina. Vamos a hacer un pequeño alto.